El universo, un escenario inmenso, silencioso y eterno, donde todo está en movimiento. Y durante siglos la humanidad creyó ocupar el papel principal. Se pensaba en el centro del cosmos, la joya de la creación, el punto exacto alrededor del cual giraban el sol, las estrellas y la verdad misma. Esa idea, el geocentrismo, no era ni una teoría, era un pilar político, una certeza religiosa y la columna vertebral de un mundo que creía no poder equivocarse. Porque si la Tierra no era el centro, ¿qué quedaba del hombre? ¿Y qué quedaba de quienes hablaban en nombre de Dios asegurando ese privilegio? Esta es la historia de cómo la verdad se convirtió en delito y el hombre que se atrevió a mirar demasiado lejos se transformó en enemigo del poder más grande de Europa. No es solo la biografía del inventor del telescopio, no es solo el juicio de un científico, es la crónica de una conspiración institucional diseñada para silenciar una idea que podía derrumbar imperios. Lo que la Iglesia hizo con Galileo Galilei no fue una discusión teológica ni un desacuerdo académico, fue una operación política, una defensa desesperada de un orden que se desmoronaba. Una guerra entre la fe y los hechos, entre la tradición y la observación, donde el arma más eficaz no fue la hoguera, sino el silencio. En 1633, hace casi 4 siglos, el hombre más respetado de la ciencia fue obligado a arrodillarse ante la Inquisición romana. La evidencia no importó, su piedad no importó. A punta de tortura psicológica, Galileo tuvo que retractarse de algo que hoy cualquier niño sabe. La Tierra se mueve alrededor del Sol. Su obra maestra, Diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, fue prohibida. Su nombre, atado a la herejía. Su vida, reducida a prisión perpetua en su propia casa. Y sin embargo, ese juicio que todos conocemos no fue el comienzo. Ni siquiera fue el verdadero campo de batalla. Fue solo la fachada, la función pública. La auténtica historia ocurrió a puerta cerrada, en reuniones secretas de cardenales, en documentos ocultos y en decisiones tomadas casi en susurros. ¿Por qué la Iglesia esperó 17 años para actuar? ¿Qué ocurrió realmente en el cónclave de 1616? ¿Y qué documento misterioso, extraído de un archivo sellado del Vaticano, fue usado de forma irregular para destruirlo en 1633? No fue solo Galileo a quien intentaron borrar, fue su idea. Sus libros fueron enviados al índice de libros prohibidos. Durante más de 2 siglos, no buscaban convencerlo. Buscaban extinguirlo, convertirlo en advertencia, evitar que alguien más se atreviera a mirar al cielo y cuestionar el orden impuesto por Aristóteles y la Biblia. Hoy vamos a desenterrar lo que ellos intentaron enterrar para siempre. Seguiremos a Galileo desde sus orígenes en Pisa, pasando por su época gloriosa en Venecia, hasta su caída final bajo la vigilancia implacable de la Inquisición. Y revelaremos cómo un hombre que solo quería entender el movimiento terminó siendo visto como la amenaza más peligrosa para Europa. Exploraremos las pruebas que la Iglesia ocultó, los intereses políticos que rodearon su condena y cómo su lucha por un simple concepto, que la Tierra se mueve, terminó encendiendo la chispa que liberó a la ciencia del dogma y abrió el camino hacia la ilustración. La historia de Galileo no es astronomía, es la eterna batalla entre la curiosidad humana y la tiranía del conocimiento impuesto. Así que prepárate. Vamos a abrir un archivo sellado por siglos y mirar a través del lente del hombre que desafió al poder. Antes de comenzar, tómate un momento para dejar tu like y suscribirte. Cuéntame también desde dónde nos escuchas y qué hora es allá. Me encanta ver este pequeño mapa nocturno que armamos entre todos. Soy el historiador nocturno
y mi misión es llevarte suavemente a un viaje por el pasado mientras encuentras el descanso. Para entender al hombre que se atrevió a mover la tierra, primero debemos entrar en la Italia del Renacimiento tardío, un periodo fascinante donde el arte y la ciencia luchaban por el alma del mundo. Y no es casualidad que Galileo naciera en Pisa en 1564, el mismo año en que moría Miguel Ángel y pocas décadas después de que Maquiavelo escribiera El Príncipe. Una época brillante, sí, pero también profundamente dogmática. Y aunque muchos imaginan a Galileo enamorado de la astronomía desde niño, su primera chispa de rebeldía no vino del cielo, sino de la música. Su padre, Vincenzo Galilei, era un músico brillante, un investigador nato, un revolucionario sin pretender serlo. Mientras el mundo veneraba las proporciones perfectas de Pitágoras, Vincenzo descubrió, mediante experimentos con cuerdas y pesos, que la realidad no obedecía a la teoría antigua. La matemática sagrada no coincidía con el sonido real. Ese fue el primer acto de su versión científica en la vida de Galileo. Su padre le enseñó, sin querer, la regla fundamental de la ciencia moderna. La experiencia vale más que la autoridad. Esa semilla de rebeldía germinó en una familia que vivía en constante precariedad. La necesidad económica empujó a Galileo a estudiar medicina en Pisa con solo 17 años, una carrera que detestaba, basada en textos antibuenos y dogmas caducos. Sus discusiones con los profesores se hicieron legendarias. El joven Galileo no sabía callar, cuestionaba todo. Su carácter, brillante pero provocador, sería su don y también su condena. El punto que cambió su destino llegó en un lugar inesperado, una iglesia. En 1583, aburrido durante una misa, Galileo observó un candelabro balancearse y notó algo que nadie antes había visto con tanta claridad. Aunque la amplitud del movimiento disminuía, el tiempo de cada oscilación se mantenía constante. Ese simple candelabro fue el primer latido del reloj moderno. El comienzo de una mente que al mirar un objeto moverse, vio el universo entero. El descubrimiento del péndulo no fue un golpe de suerte. Fue el inicio de un hábito: observar, medir y desconfiar de la intuición. Galileo, utilizando su propio pulso como cronómetro improvisado, confirmó que el candelabro oscilaba con intervalos casi idénticos. Aquel gesto tan simple, mirar con atención lo que todos veían sin pensar, sería el sello de su vida científica. El movimiento se volvió su obsesión. La medicina, en comparación, le parecía un pantano de tradiciones muertas. Fue entonces cuando ocurrió un encuentro que lo sacó definitivamente de ese camino. Austilio Ricci, matemático de los Medici y profesor en Pisa. Ricci le introdujo a Euclides los elementos, la geometría pura. Y para Galileo fue como abrir un libro prohibido. Por primera vez encontró un mundo donde la verdad no dependía de un maestro venerado, ni de versículos bíblicos, ni de interpretaciones milenarias. Era una verdad que se demostraba por sí misma, una línea recta, un ángulo, un axioma. Y la lógica hacía el resto. La claridad de Euclides lo deslumbró. La matemática era orden, era pureza, era poder. Cuando anunció en casa que quería abandonar la medicina para dedicarse a las matemáticas y la filosofía natural, la reacción de su padre fue inmediata. No por falta de amor, sino por pura supervivencia. Los Galilei vivían siempre al borde de la precariedad y el arte no llenaba la mesa. La matemática en esa época tampoco. Sin apoyo, sin beca y sin interés por seguir un camino que detestaba, Galileo abandonó la Universidad de Pisa en 1585, sin título. Y aunque a primera vista parece un fracaso, fue la mejor decisión de su vida.
Va en la etapa autodidacta, el nacimiento del método Galileo. Durante los siguientes años, lejos de la rigidez universitaria, se sumergió en un estudio feroz y solitario. Devora a Arquímedes, experimenta con pesos y poleas, aplica la geometría euclidiana a problemas reales. En ese aislamiento nace su principio más famoso: la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Aquí se forma el Galileo auténtico, libre, terco, creativo, sin la voz de un profesor encima diciendo qué se podía o no se podía pensar. Su falta de título lo obligó a reinventarse. Para financiarse comenzó a fabricar inventos útiles. Fue su primera etapa como emprendedor científico. Uno de sus primeros aparatos fue el Pulsilogium, un dispositivo basado en un péndulo para medir el pulso humano con precisión. Era sencillo, pero revolucionario. Demostraba dos cosas. 1. Galileo sabía convertir ideas en objetos útiles. 2. El movimiento. Su primera obsesión. Tenía aplicaciones concretas. Pero su verdadera batalla estaba en otro lugar: la mecánica. Tregmacreo. Desafiando al gigante Aristóteles. En su época la física de Aristóteles era ley. La Iglesia la había canonizado. Cuestionarla era como cuestionar la Biblia. Aristóteles decía: los objetos caen más rápido si son más pesados. Un cuerpo solo se mueve si algo lo empuja. La tierra y el cielo funcionan con reglas diferentes. A Galileo nada de eso le cerraba. Con la lógica de Euclides en una mano y la experimentación de su padre en la otra, empezó a destruir esos pilares uno por uno. Su conclusión más explosiva fue simple pero devastadora. Si ignoras la resistencia del aire, todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Lo que hoy parece obvio, en ese entonces era dinamita pura. La leyenda dice que lo demostró desde la Torre de Pisa, dejando caer 2 esferas de distinto peso. Si ocurrió o no sigue siendo debatido, pero lo cierto es que Galileo realizó experimentos ingeniosos, usando rampas y planos inclinados para medir el tiempo con mayor precisión. Lo que hacía no era corregir a Aristóteles, era derribar su universo entero. Si Aristóteles había fallado en la Tierra, ¿por qué creerle en el cielo? Una taja. Los años oscuros de Pisa, 1589-592. Finalmente obtuvo un puesto como profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Y allí empezó el infierno. La vieja guardia aristotélica lo detestaba, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Galileo era brillante, sí, pero también sarcástico, hiriente, impaciente con la mediocridad. Se burlaba de los errores ajenos en público, los humillaba, y ellos, claro, no lo perdonaron. Pronto su vida académica se volvió insoportable. Colegas que lo saboteaban, profesores que denunciaban sus métodos, un ambiente tóxico que buscaba expulsarlo por insolente. Cuando en 1592 recibió la oferta de mudarse a la Universidad de Padua, no lo dudó. Era exilio o supervivencia. Scratero Padua y la República de Venecia. El oasis de libertad Padua, bajo la protección de la República de Venecia, era un mundo distinto. Venecia no respondía a Roma. No se arrodillaba ante los Médici. Era un estado pragmático, orgulloso, mercantil y sorprendentemente laico. Aquí las ideas valían por su utilidad, no por su obediencia. Mejoraban la artillería, bien. Mejoraban la navegación, mejor. Contradecían a Aristóteles, a nadie le importaba mientras funcionaran. Galileo llegó con 28 años y encontró por fin un lugar donde podía respirar. Un lugar donde ser audaz no era un pecado, sino una virtud. Sus clases se volvieron legendarias. Hacía demostraciones en vivo, construía modelos, enseñaba a pensar, no a memorizar. Era magnético. Pero su rol más importante fue como ingeniero del Estado veneciano. En el arsenal
El corazón industrial de la República trabajaba diseñando reglas de tiro, tablas balísticas, instrumentos de navegación. Era un académico y un artesano, un filósofo y un ingeniero militar. Y esa mezcla era un sacrilegio para muchos. Galileo rompía la barrera entre pensar y hacer. La libertad veneciana lo protegió. Y allí, en esa seguridad, nació la invención que cambiaría su destino para siempre. La herramienta que lo haría famoso, poderoso y finalmente condenado: el telescopio. Pero antes de ese giro monumental, la vida de Galileo se enredó en lo personal. En Padua conoció a Marina Gamba, una joven veneciana con quien convivió y tuvo 3 hijos. No estaban casados. Y en la Italia del siglo XVI, eso era una anomalía peligrosa para un profesor que buscaba patronazgo. Pero Galileo nunca vivió según las reglas de los demás, ni en la ciencia, ni en la vida. En la Italia de su tiempo, la vida privada de un profesor famoso no le pertenecía del todo. El clero y las instituciones académicas exigían no solo excelencia intelectual, sino también decoro morale. La reputación era tan importante como los teoremas. Por eso la relación de Galileo con Marina Gamba era en sí misma un desafío silencioso. Se cree que nunca se casó con ella por una mezcla incómoda de factores: la diferencia de clase social, su rechazo instintivo a los lazos permanentes que pudieran atarlo a un lugar, y sobre todo, el miedo a cómo se vería un profesor prestigioso con una esposa de origen humilde. En un mundo donde la apariencia lo era todo, Galileo decidió proteger su imagen a costa de su propia familia. De esa unión nacieron 3 hijos: Virginia en el año 1600, Livia en 1601 y el varón Vincenzo en 1606. Los nombres no eran casualidad. Virginia y Vincenzo heredaban los nombres de sus padres, como si Galileo quisiera honrar su linaje, aunque la sociedad se empeñara en considerarlos irregulares. La decisión de no casarse tuvo consecuencias especialmente duras para las niñas. En la sociedad renacentista, ser hija ilegítima era casi una sentencia social. Se cerraban las puertas a matrimonios ventajosos, y sin una dote considerable, sus posibilidades de ascenso eran casi nulas. Y Galileo, siempre acosado por las deudas, no podía costear dotes grandes. La solución típica de las familias de clase media sin recursos era fría y práctica: el convento. Virginia y Livia terminaron tras los muros del monasterio. Allí la primogénita tomó el nombre de Héctor María Celeste, y Livia se convertiría en Sor Arcángela. Paradójicamente, esa reclusión forzada de sus hijas es lo que nos legó uno de los testimonios más íntimos y conmovedores de la historia de la ciencia. Sor María Celeste se volvió el corazón afectivo de la vida de Galileo. Le escribía cartas llenas de ternura, preocupación y fe. En ellas le enviaba pequeños remedios, dulces, pañuelos cosidos a mano, pero sobre todo, consuelo. Era su confidente, su enfermera a distancia, su refugio moral. Las cartas de ella se conservaron, las de Galileo se perdieron. Lo que nos queda es la voz de una hija que ve a su padre caer bajo el peso del escándalo y la injusticia, y que le responde con amor absoluto desde el silencio del convento de San Mateo, en Arcetri. Livia, Sor Arcángela, en nuestro intercambio, tuvo una vida más retraída. Su salud era frágil y no desempeñó un papel tan activo ni tan visible en la historia personal de su padre. Vincenzo, el hijo varón, fue finalmente alegitimado por Galileo. Con eso aseguró su posición social y su derecho a la herencia, algo crucial en una época donde el apellido era casi un destino. Esta familia clandestina revela con crudeza la contradicción interna de Galileo, un hombre que desafiaba al universo
pero que en lo íntimo se veía encadenado por las expectativas sociales, el dinero y la necesidad de proteger su imagen pública. Sus afectos más profundos, sus propios hijos, terminaron relegados al convento para no manchar el prestigio del científico. El hombre que movió la tierra no pudo mover las estructuras sociales de su tiempo. En Sor María Celeste encontramos la parte más melancólica de su historia. Ella sería la única fuente de cariño constante durante los años más oscuros de su vida. Tineo, una pequeña pausa nocturna. Si has llegado hasta aquí, seguramente ya estás dejando que la historia te arrulle. Soy el historiador nocturno y mi sueño, además de ayudarte a dormir, es construir una comunidad enorme de noctámbulos curiosos, gente de todos los rincones del mundo, unida por un mismo impulso: entender más para entenderse mejor a sí mismos. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video con ese amigo o amiga que ama el conocimiento tanto como tú. Y si alguna vez te nace apoyar con un súper gracias, que sepas que este humilde narrador te lo agradece desde ya. Pero incluso sin eso, el simple hecho de que estés aquí, escuchando, ya es motivo suficiente de gratitud infinita. Ahora sí, volvamos al relato. La estancia de Galileo en Padua no fue solo su laboratorio intelectual, fue también su fábrica personal. Su salario como profesor, aunque respetable, no alcanzaba para todo. Deudas, una vida de clase media acomodada, el mantenimiento de sus hijos, la ayuda a su familia en Pisa. La necesidad lo empujó a combinar su genio matemático con un instinto casi moderno para los negocios. Galileo se transformó en algo nuevo para la época, un emprendedor científico. Su invento más exitoso económicamente fue el compás o brújula geométrica y militar. No era una brújula de navegación, sino una especie de calculadora analógica avanzada. Consistía en 2 reglas graduadas, unidas por una bisagra. Con la combinación correcta de marcas y proporciones, el instrumento permitía resolver problemas de matemáticas y geometría sin necesidad de largos cálculos escritos. Tenía 2 públicos principales muy claros: militares. Podían calcular la elevación adecuada de un cañón, estimar distancias en el campo de batalla, ajustar la cantidad de pólvora según el calibre del arma y determinar el peso de balas de cañón fabricadas con distintos materiales. Topógrafos y arquitectos usaban el compás para medir planos, calcular áreas de terrenos irregulares y hacer conversiones de escala de forma rápida y precisa. Pero Galileo no se limitó a inventar el aparato y venderlo. Montó un pequeño taller en su propia casa en Padua, contratando a un artesano especializado para fabricar las piezas con la calidad necesaria. Y aquí se ve su verdadera visión empresarial. No vendía solo el objeto, vendía el conocimiento. Escribió un manual detallado, El Operazioni del Compasso Geometrico e Militare, que explicaba paso a paso cómo usar el instrumento. Cada compra incluía el dispositivo y su libro. Además, ofrecía lecciones privadas de uso, cobrando tarifas nada despreciables por el paquete completo: instrumento, manual y tutoría personal. Por un tiempo, esa combinación de teoría, ingeniería y negocio lo convirtió en uno de los pocos académicos realmente independientes de su época. No dependía solo del sueldo de la universidad, fabricaba y vendía sus ideas. Mientras tanto, en el plano más teórico, Padua también fue la cuna de su nueva física. En hidrostática se enfrentó a la idea aristotélica de que la flotación dependía de la forma del objeto. Galileo demostró que lo que importa es la densidad, la relación entre el peso del cuerpo y el peso del fluido que desplaza. Se acercaba así al principio de Arquímedes, pero con una formulación más matemática, más cuantitativa.
En cuanto a la resistencia de materiales, su trabajo en el Arsenal de Venecia le planteó preguntas muy concretas. ¿Por qué ciertas vigas aguantan y otras se parten? ¿Por qué un barco más grande no es simplemente un barco pequeño agrandado? Galileo fue el primero en entender que la resistencia no escala de manera lineal. Una estructura grande tiene problemas que una pequeña jamás tendrá. Estaba sentando, sin saberlo del todo, los fundamentos de la mecánica de sólidos y de la ingeniería estructural moderna, décadas antes de Newton. En resumen, Padua fue la incubadora de su genio práctico y teórico. La necesidad lo obligó a inventar. La libertad veneciana le permitió enseñar, experimentar y publicar, sin una censura asfixiante. Pero este éxito, esta independencia, encendió también otro deseo, el de un mecenazgo aún mayor. Un lugar en la corte de Florencia bajo la protección directa de los Médici. Ese cambio, que parecía un ascenso lógico, lo acercaría peligrosamente a la órbita de Roma. La prosperidad que había construido en Padua lo hizo confiarse. Y esa confianza lo empujó poco a poco hacia el centro de la tormenta. Mientras tanto, su vida seguía tranquila, productiva, hasta que un rumor llegó desde el norte. Año 1609. Se habla de un artesano de lentes en Holanda, Hans Lippershey, que habría construido un tubo con lentes capaz de hacer que los objetos lejanos parecieran cercanos. Un simple juego de dos lentes, pero con un potencial militar incalculable. La República de Venecia, obsesionada con su supremacía naval, entendió al instante el peligro y la oportunidad. Y Galileo comprendió que aquel rumor sería la puerta hacia algo mucho más grande que un simple instrumento de guerra. Sería la puerta para espiar el cielo de Dios. El rumor llegó a oídos de Galileo en 1609 como un soplo que anunciaba un cambio irreversible. Un artesano holandés, Hans Lippershey, había construido un tubo con lentes que hacía que los objetos lejanos parecieran cercanos. Eso era todo lo que se sabía. Pero Galileo no necesitó ver aquel aparato para entenderlo. Con su dominio de la geometría euclidiana y de la óptica, imaginó de inmediato el principio detrás del invento. Y en pocos días, sin planos ni modelos, se puso a trabajar. Su primer telescopio era tosco, de apenas 3 aumentos. Pero Galileo nunca fue un imitador, fue un perfeccionador. Pulió sus propias lentes con una precisión casi obsesiva, mejorando la curvatura hasta obtener una claridad que ningún artesano del norte podía igualar. Creó instrumentos de 8 y 9 aumentos, nítidos, potentes, fiables. Y cuando consideró que su creación estaba lista, jugó la carta más audaz de su carrera. La demostración que cambiaría su destino. En agosto de 1609, Galileo subió al campanario de San Marcos, en Venecia, acompañado del dogo y de los senadores de la República. Allí presentó su Perspicillum, como se le llamaba entonces. La reacción fue inmediata. Los senadores se agolpaban para mirar, incrédulos, cómo el telescopio revelaba barcos que aún no eran visibles desde el puerto. Podían verlos una hora antes, que a simple vista. Para Venecia, una república construida sobre el mar, el comercio y la guerra naval. Esto era un arma secreta, una ventaja estratégica incalculable. El dogo quedó extasiado. Y Galileo recibió 2 recompensas sin precedentes: la titularidad vitalicia de su cátedra en Padua, el doble de salario. Había jugado con maestría, había vendido un instrumento militar, pero en su alma ya no había lugar para cañones ni arsenales, porque Galileo había entendido algo más profundo. Si el telescopio era capaz de ver barcos, también era capaz de ver el cielo. Y su verdadera obsesión no estaba en la tierra, estaba arriba, donde por siglos nadie había podido mirar con ojos nuevos. Tras la revelación prohibida, 1609-1610,
En los meses siguientes, Galileo convirtió las noches de Padua en su laboratorio. Cada observación era una daga contra el universo aristotélico, una grieta en el orden sagrado del cosmos. Lo que vio con su telescopio cambió la historia de la ciencia para siempre. Chiamotir 1. Las montañas y valles de la luna. En la cosmología aristotélica, los cielos eran perfectos, lisos, eternos. La luna debía ser una esfera pulida, inmutable. Pero a través de su telescopio, Galileo vio otra cosa: cráteres, cordilleras, sombras proyectadas, una topografía tan irregular como la de la Tierra. Incluso midió la altura de las montañas, calculando la longitud de las sombras en el terminador. La conclusión era devastadora para el dogma. El cielo no era perfecto. Era físico, terrenal, imperfecto. Tesérabo 2. Las lunas de Júpiter. En enero de 1610, al observar Júpiter, notó 3 pequeños puntos brillantes. Días después, esos puntos se habían movido. Luego vio 4. Comprendió lo impensable. Eran cuerpos orbitando a Júpiter, no estrellas fijas. Si todo giraba alrededor de la Tierra, ¿cómo era posible que Júpiter tuviera su propio sistema? Era la primera prueba clara de que el geocentrismo estaba equivocado. Y en un movimiento político brillante, Galileo llamó a esas lunas los Saidera Medicea, las estrellas de los Medici, buscando el favor de la familia más poderosa de Italia. Vedessera en las fases de Venus. El modelo de Ptolomeo decía que Venus nunca podría mostrar fases completas, porque siempre estaría entre la Tierra y el Sol. Pero Galileo observó lo contrario. Venus mostraba en todas las fases, como la Luna. Eso solo podía ocurrir si Venus orbitaba al Sol, y por lo tanto, la Tierra no ocupaba el centro. Era un golpe fulminante al geocentrismo. Herbatru 4, las manchas solares y el giro del Sol. Más tarde, al observar el Sol, Galileo vio manchas oscuras desplazándose sobre su superficie. El Sol, símbolo de perfección divina, tenía imperfecciones. Y al seguir el movimiento de esas manchas, descubrió que el Sol giraba sobre su eje. Otro pilar aristotélico hecho trizas, y ese Sidereus Nuncius, el libro que incendió Europa. En marzo de 1610 publicó Sidereus Nuncius, el mensajero sideral. Fue un éxito inmediato, un fenómeno editorial que lo convirtió en el hombre más famoso del continente. Galileo ya no era un profesor, era el mensajero del cosmos. El hombre que había abierto una ventana a un universo dinámico, imperfecto y mucho más vasto de lo que se creía. Pero la fama trajo consigo una encrucijada peligrosa. Sentò Florencia, el sueño que lo acercó al infierno. Galileo no quería seguir siendo un profesor, aunque bien pagado. Quería un título de la corte, un rango noble, un salario vitalicio, un lugar donde no tuviera que soportar la burocracia universitaria. Y los Medici le ofrecieron ese sueño, matemático y filósofo principal del Gran Duque de Toscana. Ese título lo ponía al nivel de los humanistas más prestigiosos. No era un técnico, era un pensador de la corte. Pero aceptar este honor tuvo un costo fatal. Para ir a Florencia, Galileo debió renunciar a Padua, y con ello perdió la protección de la República de Venecia. Venecia secular y orgullosa jamás habría permitido que la Inquisición tocara a uno de sus científicos. Florencia, en cambio, estaba mucho más cerca de Roma, física, política y religiosamente. El movimiento fue, en retrospectiva, imprudente, dictado por la ambición, por la sed de prestigio. Abandonó el refugio laico por una jaula dorada. En Padua, Galileo era útil y estaba protegido. En Florencia, Galileo era peligroso y estaba expuesto. Sus descubrimientos, que hasta entonces eran maravillas astronómicas, comenzaron a verse como herejías.
y en Roma empezaron a tomar nota. Galileo, sin saberlo, había dado el primer paso hacia el interrogatorio de la Inquisición. El conflicto no tardó en encenderse. El sistema copernicano no era solo una nueva forma de hacer cuentas astronómicas. Parecía contradecir directamente la Biblia. El pasaje más citado era el del libro de Josué 10, 12, 13, donde Josué pide a Dios que detenga el sol para prolongar el día de batalla. Y el texto dice que si el sol se detuvo, si el sol se detiene, es porque normalmente se mueve. Eso encajaba perfectamente con el universo geocéntrico. El Sol gira alrededor de la Tierra. A eso se sumaban otros pasajes de los Salmos y el Eclesiastés que hablaban de la firmeza de la Tierra y del movimiento del Sol. Para muchos teólogos, aquello era prueba irrefutable. La Escritura avalaba el geocentrismo. La confrontación directa no empezó en un tribunal, sino en los salones de Florencia. En la corte de los Médici, en presencia de la Gran Duquesa Cristina de Lorena, madre del Gran Duque Cosme II, el tema del sistema copernicano comenzó a generar incomodidad. Cristina era profundamente piadosa, y lo que la inquietaba no era un cálculo astronómico, sino la idea de que la ciencia de Galileo pudiera erosionar la verdad literal de las Escrituras. Lo que empezó como una conversación cortesana se transformó en un cerco teológico. En 1614, el dominico Tommaso Caccini atacó públicamente a Galileo desde el púlpito, acusándolo poco menos que de herejía. No era ya una discusión entre sabios, era una advertencia. Galileo entendió que no bastaba con más observaciones, más fases de Venus o más lunas alrededor de Júpiter. El problema ya no era el telescopio, sino la interpretación de la Biblia. Premtuats, la carta a la Gran Duquesa Cristina, ciencia, fe y un límite peligroso. Su respuesta más poderosa fue la famosa carta a la Gran Duquesa Cristina. El texto nació primero como una carta privada a su discípulo Benedetto Castelli en 1609 y luego fue ampliado y refinado en 1615 para dirigirse formalmente a la duquesa. Sin proponérselo, Galileo estaba escribiendo uno de los documentos más influyentes de la historia de la relación entre ciencia y religión. En esa carta, Galileo no niega la Biblia. Al contrario, intenta rescatarla de interpretaciones pobres y literalistas. Su argumento central es tan simple como explosivo. Dios es autor de dos libros: el libro de las Sagradas Escrituras y el libro de la naturaleza. Cita Webrasidosa. Ambos proceden del mismo autor. No pueden contradecirse en última instancia, pero hay una diferencia clave. Hablan idiomas distintos. La naturaleza se expresa en un lenguaje rígido, inmutable, matemático. La Biblia, en cambio, habla muchas veces en un lenguaje adaptado al hombre común, lleno de metáforas, imágenes y recursos retóricos para ser comprendida por la gente sencilla. Tomar cada frase bíblica como descripción literal del mundo físico, argumenta Galileo, lleva a absurdos. La Biblia, por ejemplo, describe a Dios con manos, ojos o ira humana. Tomarlo literalmente limitaría a un Dios infinito. Y entonces coloca una frase que se haría inmortal. La intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Con esto, Galileo trazaba una línea de separación. En asuntos de fe y moral, la Biblia es la autoridad suprema. En asuntos de fenómenos naturales, la autoridad pertenece a la observación, el experimento y la demostración matemática. En otras palabras, les decía a los teólogos: vosotros sois expertos en almas, yo soy experto en órbitas. No deben usar a Josué para refutar el telescopio. Deben reinterpretar a Josué a la luz de lo que el telescopio revela. Lógicamente impecable, políticamente suicida,
en plena Contrarreforma, cuando la Iglesia Católica luchaba por reafirmar su autoridad frente al protestantismo, la idea de que un laico reinterpretara las Escrituras basándose en sus propios descubrimientos era dinamita. No se veía solo como un problema doctrinal, sino como un acto de insubordinación política. La carta nunca fue publicada oficialmente en vida de Galileo, pero comenzó a circular en copias manuscritas, de mano en mano, y lejos de calmar las aguas, avivó el fuego que acabaría empujándolo hacia la Inquisición. El conflicto ya no era con Aristóteles, era con la interpretación oficial de la palabra de Dios. Entra en escena el cardenal Belarmino. La crisis obligó a Roma a tomar posición. Ya no se trataba de ignorar a un profesor rebelde en Florencia. La jerarquía debía decidir. El personaje clave en este punto es el cardenal Roberto Belarmino, uno de los teólogos más influyentes de la Contrarreforma, futuro santo y guardián de la ortodoxia católica. Belarmino no era un fanático ignorante. Comprendía los argumentos matemáticos de Galileo y reconocía su genialidad. Pero su lealtad primera era hacia la autoridad eclesiástica y la estabilidad doctrinal. Su postura fue tan pragmática como letal para Galileo. Estaba dispuesto a tolerar el sistema copernicano como una hipótesis útil, un artificio matemático para calcular posiciones de planetas con más comodidad. Pero no podía aceptar que se presentara como verdad física. Porque si la Iglesia admitía que la Biblia estaba equivocada en sus afirmaciones sobre la naturaleza, le daría la razón a los protestantes que acusaban a Roma de interpretar mal las Escrituras. Sería un golpe brutal a su autoridad. En 1615, convencido de que podía persuadir a Roma con la fuerza de su lógica, Galileo viajó a la ciudad eterna para defenderse en persona. Creía que, cara a cara, podría ganar el debate. Pero Belarmino ya había trazado una línea. En una carta célebre, el cardenal dejó claro que si algún día Galileo lograba una demostración física y necesaria del movimiento de la Tierra, entonces habría que actuar con extremo cuidado para reinterpretar las Escrituras en consecuencia. El problema era que en ese momento Galileo no tenía esa prueba. Sus argumentos sobre las mareas, que él creía que demostraban el movimiento de la Tierra, eran incorrectos. Y aunque las fases de Venus destruían el modelo de Ptolomeo, no obligaban matemáticamente a aceptar que la Tierra giraba alrededor del Sol, porque aún era posible un modelo geoheliocéntrico tipo tichónico en el que Venus y Mercurio giran alrededor del Sol, pero el conjunto sigue girando alrededor de la Tierra. Belarmino vio la grieta, y ahí terminó el margen de maniobra. Cleófo, 1616, la primera condena oficial. En febrero de 1616, el Santo Oficio, la Inquisición romana, se reunió para examinar las proposiciones centrales del copernicanismo. El resultado fue un decreto que marcaría un antes y un después. 1. Primera proposición. El Sol es el centro del mundo y está inmóvil. Declarada formalmente herética por contradecir directamente la Sagrada Escritura. 2. Segunda proposición. La Tierra no es el centro del mundo y se mueve con un movimiento diario. Declarada errónea en la fe. Una condena algo menor, pero igualmente peligrosa. Pocos días después, el 3 de marzo de 1616, la Congregación del Índice ordenó que el libro de Copérnico, De Revolutionibus Orbium Coelestium, fuera suspendido hasta su corrección, eliminando cualquier afirmación que presentara el sistema heliocéntrico como realidad física y no como simple herramienta de cálculo.
En cuanto a Galileo, la respuesta fue más personal. Belarmino lo convocó y con cortesía pero firmeza le comunicó las decisiones del Santo Oficio. Le ordenó abandonar la opinión copernicana y no defenderla ni enseñarla de ningún modo. Lo que ocurrió exactamente en esa reunión, las palabras precisas, el tono, si hubo o no amenazas explícitas, se convertiría años después en un punto crucial durante su famoso juicio de 1633. Pero esa noche de 1616, una cosa ya era clara. La Iglesia había trazado una línea roja. Y Galileo acababa de situarse peligrosamente del lado prohibido. Entre los documentos oscuros que duermen en los archivos de la Inquisición, existe una pieza especialmente siniestra, una minuta secreta, que afirma que Galileo no solo recibió la advertencia de Belarmino en 1619, sino también una prohibición mucho más severa por parte de un comisario. Según este documento, Galileo habría sido ordenado a no defender ni discutir el copernicanismo de ninguna manera, ni siquiera como simple hipótesis matemática. Este detalle es crucial, porque Belarmino emitió después un certificado escrito para Galileo, en el que solo se ordenaba no sostener la teoría como verdad física, pero no se prohibía su discusión hipotética. Dos órdenes, una pública, moderada, otra secreta, extrema. La validez legal de este documento secreto es dudosa, pero lo importante no es si era legítimo, sino que 17 años después, en 1633, sería desenterrado como un arma mortal contra Galileo. Una trampa perfecta sembrada en silencio. Thais, el decreto de 1616, el comienzo del silencio obligatorio. Después de la condena oficial del copernicanismo, la Iglesia dejó claro que ya no se trataba de un debate académico. Era una cuestión de fe. Galileo obedeció públicamente. Se declaró hijo obediente de la Iglesia. Evitó la confrontación directa. Se salvó, por ahora, de un castigo peor. Pero la obediencia tuvo un precio desgarrador: su silencio. La idea que él consideraba la verdad más profunda del universo, el movimiento de la Tierra, había sido declarada ilícita. Galileo poseía la llave del cosmos, pero se le había prohibido usarla. Durante casi una década guardó ese silencio, un silencio tenso, lleno de frustración y de planes, porque Galileo no había renunciado, solo estaba esperando el momento político adecuado. Me abra la esperanza inesperada. Maffeo Barberini. La oportunidad parecía llegar en 1623. El cardenal Maffeo Barberini, poeta, humanista y admirador declarado de Galileo, fue elegido papa. Tomó el nombre de Urbano Ovio. Era la mejor noticia que Galileo podía imaginar. Barberini era todo lo contrario de un inquisidor estrecho. Amaba la poesía, la filosofía, la música y la ciencia. Cuando Galileo publicó el Sidereus Nuncius, Barberini le dedicó un poema latino entusiasta. Para Galileo era obvio, su amigo, ahora sentado en el trono de Pedro, sería su protector. Con más de 60 años, viajó de inmediato a Roma para medir la temperatura política. El recibimiento fue extraordinario. 6 audiencias privadas, regalos generosos, promesas de pensión para su hijo Vincenzo, un trato casi familiar. Galileo interpretó esto como una señal divina. La marea había cambiado. El decreto de 1616 pronto sería un recuerdo. Pero aquí comenzó la tragedia. Galileo confundió con la amistad personal con este respaldo institucional. Y en política, especialmente en la Roma del siglo XVII, esa confusión era letal. Eserario Urbano VIII, el Papa Ilustrado, y absolutista Urbano Otto, aunque culto y aparentemente tolerante, tenía una obsesión superior a cualquier afinidad intelectual: la defensa absoluta de la autoridad papal. Para él,
Permitir que Galileo afirmara que la Tierra se mueve podía tener una consecuencia intolerable, dar la impresión de que la Iglesia había fallado al interpretar la Escritura durante siglos, y eso significaba debilitar la infalibilidad del papado. Aunque apreciaba a Galileo, Urbano le dejó clara una condición: el copernicanismo solo podía discutirse como hipótesis, jamás como verdad. Y además le dio un argumento teológico que, según pensaba, resolvía el problema para siempre. Dios es omnipotente, puede producir un mismo efecto de innumerables modos. Aunque parezca que la Tierra se mueve, Dios podría haber elegido que pareciera así sin que realmente ocurra. La implicación era transparente. Si el hombre limita sus conclusiones a lo que observa, está limitando el poder de Dios. Y eso, para Urbano Otto, era inaceptable. Este argumento, que Galileo consideró trivial y puramente formal, era para el Papa la garantía teológica de que la Iglesia jamás sería contradicha por la ciencia. Era el freno de emergencia, el límite infranqueable. Mas, el error fatal de Galileo. Galileo creyó que mientras incluyera ese argumento de la omnipotencia divina en cualquier obra futura, el resto del libro podría avanzar con libertad. Pensó que Urbano solo quería un guiño simbólico, un gesto diplomático, nada más, pero no entendió algo fundamental. Para Urbano Hecho, ese argumento no era un adorno, era lapistrangulario que mantenía a la Iglesia por encima de cualquier interpretación científica. Cuando Galileo publicó su diálogo, utilizaría este argumento, pero lo pondría en boca del personaje más torpe del libro, una humillación que el Papa jamás perdonaría. Pero eso pertenece al siguiente acto de la tragedia. Lo importante aquí es que Galileo, guiado por su confianza en Barberini, vio una luz verde donde solo había una luz amarilla, y avanzó directo hacia el precipicio. Ma obra. ¿Por qué Galileo esperó casi 20 años? Tras la advertencia de 1616, Galileo sabía que cada paso debía ser medido con precisión quirúrgica. No se trataba de prudencia intelectual, sino de supervivencia. Publicar un libro que defendiera la movilidad de la Tierra podía costarle la carrera, el prestigio e incluso la vida. Por eso, durante casi 2 décadas, escribió sobre temas seguros: cometas, mecánica, cinemática. Incluso en esos textos atacaba sutilmente a los jesuitas, defensores de Aristóteles, pero sin tocar el núcleo prohibido. Otro factor crucial fue el desafío de Bellarmino: producir una demostración física del movimiento de la Tierra. Galileo estaba convencido de haberla encontrado en las mareas. Creía que el ascenso y descenso del mar se debían a la combinación de la rotación diaria y la traslación anual de la Tierra, como el agua que se agita dentro de un recipiente en movimiento. Pasó años perfeccionando esta teoría, la defendió con pasión, la consideró la pieza final del rompecabezas, pero estaba equivocado. Hoy sabemos que las mareas son causadas principalmente por la gravedad de la Luna, no por el movimiento de la Tierra. El error no era solo científico, sino estratégico, porque Galileo creía que tenía la prueba definitiva, y eso lo impulsó a atacar de nuevo, cuando aún no era seguro hacerlo. La prudencia que lo había mantenido vivo durante 2 décadas estaba a punto de quebrarse. La prueba definitiva de Galileo, su teoría errónea sobre las mareas, no era lo suficientemente sólida como para desafiar a Roma. Y él lo sabía. Por eso retrasó la publicación de su gran obra durante años. No quería presentarse ante el mundo sin un argumento que pudiera resistir las demandas casi imposibles de la Iglesia. La situación cambió en 1623. La elección de Maffeo Barberini como papa, bajo el nombre de Urbano Ovo, fue, para Galileo, una señal providencial. El nuevo pontífice era su amigo, su admirador y, según él creyó, su protector impenetrable.
Urbano le permitió discutir el sistema copernicano solo como hipótesis, siempre que incluyera el argumento papal de la omnipotencia divina, un requisito que para Galileo era poco más que un detalle ceremonial, pero aquel matiz teológico sería luego la sentencia de muerte de su carrera. Galileo interpretó el permiso papal de la forma más amplia y optimista posible. Creyó que mientras cumpliera las formalidades, podía avanzar en su defensa del heliocentrismo con libertad casi total. Los años de silencio terminaron. La prudencia quedó atrás. Con el Papa como escudo y el entusiasmo intelectual como lanza, Galileo creyó tener la ventaja política necesaria para reabrir la batalla, y así nació su obra maestra y su perdición. 1632. El diálogo sobre los dos máximos sistemas, la obra que encendió la guerra cuando el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo finalmente vio la luz en 1632. No fue solo un libro, fue un terremoto, un texto brillante, audaz, profundamente moderno, pero también una imprudencia estratégica monumental. Galileo eligió el formato de diálogo con una astucia casi teatral. Sabía que la condena de 1616 prohibía defender el copernicanismo, pero no discutirlo. El diálogo era la grieta perfecta por donde colar la verdad bajo la apariencia de neutralidad. La obra se desarrolla en 4 jornadas entre 3 personajes: Václav Salviati, el defensor del copernicanismo. Brillante, seguro, incisivo, es sin duda la voz de Galileo. Zaratatén Sagredo, el hombre moderado, curioso, culto, representa al lector que escucha, entiende y finalmente se convence. Tos Simplicio, el defensor del modelo aristotélico tolemaico, argumenta lo tradicional y es sistemáticamente destruido. Su nombre, Simplicio, era, según Galileo, un homenaje al filósofo Simplicio de Cilicia. Pero para los lectores italianos sonaba a Simpliciotto, un simplón, y Roma lo entendió así. Esta fue la primera trampa, pero la segunda sería fatal. Y la ofensa imperdonable, el argumento del Papa puesto en boca del tonto. Recordemos, Urbano VIII le había dado a Galileo una condición innegociable. El libro debía incluir el argumento de la omnipotencia divina. Dios puede producir el mismo efecto por infinitos medios. Por lo tanto, el hombre no puede afirmar con certeza absoluta el mecanismo del universo. Era, para Urbano, la cláusula que aseguraba la supremacía de la Iglesia frente a la ciencia. Galileo lo incluyó, pero lo puso en boca de Simplicio, el personaje que durante 4 días había sido ridiculizado, refutado y exhibido como obstinado e ignorante. Fue un error mortal. El argumento del Papa terminó sonando como el recurso desesperado del tonto, una última muletilla teológica de quien ya no tenía nada que decir. Cuando leyó o le informaron cómo había sido tratado su argumento, no vio un gesto diplomático. Vio una burla, vio una traición personal y sí, vio una humillación pública. A ojos del hombre más poderoso del mundo católico, Galileo no solo había desobedecido un decreto, se había reído de él. Y eso, en el siglo XVII, era imperdonable. La maquinaria de la Inquisición despierta a los enemigos de Galileo. Dominicos, jesuitas, defensores del aristotelismo, vieron su oportunidad. Corrieron a informar al Papa. Galileo había violado el decreto de 1616. Había enseñado el copernicanismo como verdad. Y peor aún, lo había ridiculizado personalmente. La furia de Urbano VIII fue inmediata y absoluta. El afecto del amigo se evaporó. Solo quedó el orgullo herido del pontífice. En septiembre de 1632, la Inquisición ordenó la suspensión inmediata del libro. La situación era irreversible.
Luego llegó la citación. Galileo, casi ciego, con 69 años, enfermo y débil, intentó evitar el viaje. Pidió declarar desde Florencia. Su médico certificó sus enfermedades. El gran duque Cosme II intercedió por él. Pero Urbano VIII no aceptó excusas. Envió un mensaje devastador. Si Galileo no viene voluntariamente, será traído encadenado. Era una amenaza literal. Galileo entendió que no tenía opción. Traza camino a Roma, el inicio del juicio. En febrero de 1633 llegó a la ciudad eterna. Se alojó inicialmente en la embajada toscana, un gesto diplomático que solo aportó una apariencia de dignidad. Pero el proceso ya estaba viciado desde el principio. El juicio contra Galileo estuvo marcado por irregularidades evidentes, violación de jurisdicción. Galileo era súbdito del Gran Ducado de Toscana, un estado distinto. Roma no tenía autoridad directa sobre él. La citación fue, en esencia, un acto de fuerza política. La acusación no era herejía doctrinal, sino desobediencia personal. No se juzgaba si Galileo era mal cristiano, sino si había violado una orden del Santo Oficio. Pero el castigo por desobediencia era idéntico al de herejía. 3. Aislamiento y presión psicológica. Durante meses fue interrogado, presionado y vigilado, aunque no fue torturado físicamente. La amenaza estaba siempre presente. La Inquisición no buscaba averiguar la verdad del cosmos, buscaba un culpable. Y Galileo ya estaba condenado antes, incluso, de entrar a la sala. La ancianidad y las enfermedades de Galileo no despertaron compasión en la Inquisición. Al contrario, fueron usadas en su contra, como si su fragilidad hiciera más fácil quebrarlo. Pero lo que realmente inclinó la balanza del juicio no fue su edad, ni su libro, ni siquiera su desafío intelectual. Fue un documento secreto, desenterrado como un arma olvidada en el archivo de 1616. Cuando la Inquisición comenzó a investigar el diálogo, revisó el expediente de la advertencia emitida 17 años antes. Allí hallaron 2 documentos clave. Tensiacabaros 1, el certificado de Belarmino. Este decía que Galileo tenía prohibido sostener el copernicanismo como verdad física, pero no prohibía la discusión hipotética. Con este papel, Galileo todavía podía argumentar que su libro era un mero ejercicio académico. Trapo 2, la minuta secreta del Santo Oficio. Un documento mucho más severo cuya autenticidad siempre ha sido cuestionada. Allí se afirmaba que Galileo había recibido una orden tajante del comisario Paul Vigerio. No enseñar, no defender, no discutir de ninguna manera la doctrina de Copérnico, ni por escrito, ni de palabra, ni siquiera como hipótesis. Este documento convertía su obra en una violación directa, explícita e imperdonable de una orden papal. Los historiadores modernos sospechan que aquella minuta pudo ser una exageración del notario de 1616, un error o incluso una manipulación posterior. Pero en 1633, esa hoja encontrada justo a tiempo se convirtió en la pieza decisiva de la acusación. Transformó el juicio de Galileo de una discusión teológica a un simple caso de desobediencia criminal. La ciencia ya no importaba. La verdad física no importaba. Importaba la obediencia. De la amenaza final, verdad o vida, la Inquisición le planteó a Galileo un dilema brutal. O se retractaba, o enfrentaba la tortura y la hoguera. Así, el hombre que había descubierto montañas en la Luna, satélites en Júpiter y fases en Venus, se vio obligado a elegir entre traicionar la verdad que había visto con sus propios ojos o entregar su vida a las llamas de la fe. La conspiración estaba completa, la trampa cerrada y el clímax de la humillación estaba listo.
El 22 de junio de 1633, la ceremonia de la derrota pública. Ese día, Galileo, casi de 70 años, fue llevado al convento de Santa María sopra Minerva, en Roma. Vestía el San Benito, la túnica de los penitentes, un símbolo de vergüenza pública. A sus pies, sentado frente a los cardenales de la Inquisición, escuchó la sentencia que sería leída solemnemente para dejar claro que nadie, por sabio que fuera, podía desafiar la autoridad de la Iglesia. La condena fue devastadora. Denny Cocaros, declarado vehementemente sospechoso de herejía, por haber creído y enseñado que el sol es el centro del mundo y que la tierra se mueve. Por su libro, El Diálogo, prohibido, puro condenado a cárcel formal, conmutada después por arresto domiciliario perpetuo. Aresicioro, obligado a realizar una abjuración pública. La abjuración era un guión preparado por la Inquisición. Un texto que Galileo debía leer de rodillas, con la mano sobre los evangelios, renunciando a todo aquello que había defendido durante su vida. Con voz quebrada pronunció: abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías del movimiento de la tierra. La escena fue diseñada para enviar un mensaje al mundo entero. La autoridad de la Iglesia está por encima de la evidencia, por encima de la experiencia, por encima del método científico. El objetivo no era destruir a San Galileo, era destruir lo que él representaba. La idea de que la verdad podía encontrarse mirando a través de un telescopio y no solo leyendo un libro sagrado. El mito nace del silencio, eppur si muove. Y es aquí donde la historia se funde con la leyenda. Se dice que al levantarse tras pronunciar su abjuración, Galileo murmuró: eppur si muove. Y sin embargo se mueve. Una frase que, de ser cierta, sería uno de los actos de desafío más valientes en la historia de la ciencia, pero no hay evidencia contemporánea de que la pronunciara ese día. Los primeros relatos aparecen más de un siglo después. Probablemente la frase fue inventada por generaciones posteriores, necesitadas de un símbolo heroico para contrarrestar la humillación. Y sin embargo, la frase trasciende la veracidad histórica. Representa la esencia de Galileo, su convicción inquebrantable, la certeza de que, aunque lo obligaran a arrodillarse ante la autoridad humana, el universo no iba a cambiar su curso para complacer al Santo Oficio. Aunque él callara, aunque él negara, aunque él muriera, la tierra seguiría moviéndose. La Inquisición había logrado torcer la voz de Galileo, pero no podía torcer el movimiento de la Tierra. Podía obligar al científico a arrodillarse, pero no podía detener ni un milímetro la danza real del cosmos. La verdad física seguía allí, indiferente a los decretos papales. Y esa fue, irónicamente, la mayor victoria de Galileo, porque la condena de 1633, que la curia celebró como un triunfo absoluto, se convirtió, con el paso del tiempo, en el nacimiento del primer mártir universal de la razón. Al obligarlo a retractarse, la Iglesia selló su propio destino histórico. Transformó a 1700 Galileo no en un hereje derrotado, sino en el profeta que vio la verdad, y cuya verdad fue tan peligrosa que tuvo que ser silenciada a la fuerza. La humillación pública de Galileo se convirtió en el estandarte de la Ilustración. En el grito fundacional de la ciencia moderna, la evidencia no puede ser encadenada. La conspiración posterior, silenciar no a Galileo, sino a su legado. La abjuración no fue el final. Fue el inicio de una campaña sistemática de censura. El juicio era solo la apertura del espectáculo. Lo que seguía era borrar al copernicanismo de toda la cristiandad católica. 1. El Índex, la condena universal del conocimiento. La congregación del Índice no se limitó a prohibir el diálogo.
lo añadió oficialmente al Liquindex Librorum Prohibitorum, la lista negra más temida del mundo intelectual. Junto a él entraron y el De Revolutionibus de Copérnico. Cualquier obra que defendiera la movilidad de la Tierra era una condena global, obligatoria para todos los católicos. Un muro de silencio levantado contra la astronomía moderna. Mara Será. 2. Destrucción física de los libros. En Italia, la Inquisición ordenó la quema de todos los ejemplares del Diálogo que pudieran encontrarse. Impresores y libreros fueron amenazados con sanciones gravísimas. La ciencia, de repente, se convirtió en un conocimiento clandestino. Los académicos debían esconder los libros bajo tapas falsas o importarlos de contrabando desde territorios protestantes. Leer a Galileo era un acto de rebeldía. Credere aborta 3. El silencio académico. El golpe más devastador cayó sobre las universidades católicas, especialmente las controladas por los jesuitas. Se impuso un silencio absoluto sobre la rotación de la Tierra, las fases de Venus, los satélites de Júpiter, cualquier evidencia heliocéntrica. Durante más de un siglo, Italia quedó atrapada en la física aristotélica. La ciencia dejó de avanzar. El Renacimiento, una vez glorioso, entró en un letargo forzado. Europa dividida, el sur se detiene, el norte avanza. La condena de Galileo creó una fractura intelectual profunda en Europa. El sur católico, Italia, España, Portugal. La estrategia de la Inquisición funcionó perfectamente. El miedo apagó la innovación científica. El progreso basado en la observación sufrió un retroceso monumental. La unidad doctrinal se mantuvo, pero la creatividad intelectual se marchitó. Clertac Quintal, el norte protestante, Inglaterra, Holanda, Alemania. El efecto fue exactamente el contrario. El juicio de Galileo se convirtió en la prueba definitiva de que Roma era enemiga del pensamiento libre. Allí en Ámsterdam y Londres, sus obras se publicaron sin censura. El copernicanismo se enseñó abiertamente. La astronomía y la física avanzaron con una velocidad sin precedentes. El epicentro del conocimiento se desplazó para siempre, del Mediterráneo al norte de Europa. Mundo moderno nació lejos de Roma, en parte gracias al juicio de Galileo. Una herida teológica que duró siglos. La necesidad de defender la literalidad absoluta de ciertos pasajes bíblicos, por miedo a admitir un error frente a Galileo, causó un daño profundo a la relación entre fe y razón. Durante décadas, la Iglesia quedó atrapada en su propia rigidez doctrinal, incapaz de reconciliarse con los avances de la ciencia. El objetivo de Urbano II se cumplió parcialmente. El copernicanismo fue silenciado en los territorios católicos durante más de 100 años, pero a un costo altísimo: retraso científico, división cultural, pérdida de liderazgo intelectual y la creación involuntaria del símbolo más poderoso de la libertad de pensamiento. La condena que quiso apagar una idea la convirtió en llama eterna. La verdad puede enterrarse por decreto, pero no puede abolirse. Mientras la Inquisición celebraba su victoria, los libros de contrabando que viajaban en secreto por Europa preparaban el terreno para la Ilustración. El intento de silenciar el movimiento de la Tierra provocó la ironía suprema. La Iglesia quedó inmóvil y la historia la dejó atrás. Tras la humillación pública de 1633, el Gran Duque de Toscana intervino para suavizar la pena. Galileo no iría a prisión, pero sería condenado a un castigo igual de cruel: arresto domiciliario de por vida. Su última morada sería su villa en Arcetri, cerca de Florencia, un espacio hermoso convertido en una prisión sin barrotes. Podía ver la campiña toscana, pero no caminar por ella.
Podía recibir visitas, pero solo con autorización expresa. Cada carta, cada movimiento, cada respiro intelectual era vigilado por la Iglesia. Arcetri no era una celda, era un confinamiento del espíritu. La Inquisición no quería matar a Galileo, quería silenciarlo. Quería que la verdad muriera de hambre y soledad dentro de él. Y durante un tiempo casi lo lograron. La tragedia más profunda, la muerte de su hija, Sor María Celeste. La única luz en esta última prisión era la cercanía de sus hijas, Sor María Celeste y Sor Arcángela, en el convento de San Mateo. María Celeste, en particular, era su ángel guardián. Sus cartas eran bálsamos en un océano de vigilancia. Le enviaba remedios, le arreglaba la ropa. Manejaba sus cuentas, le daba consuelo moral. Era la única voz pura en un mundo que lo había traicionado. Pero en 1634, apenas un año después del juicio, María Celeste enfermó y murió. La noticia devastó a Galileo más que cualquier sentencia. La ciencia lo había sostenido toda su vida, pero solo ella lo había amado sin condiciones. Con su muerte, Arcetri se volvió más oscuro. Su espíritu se quebró. Su salud se deterioró rápidamente. La Iglesia le había quitado su libertad, pero la muerte de María Celeste le quitó el corazón. El descenso hacia la oscuridad, la ceguera total a los problemas que ya arrastraba. Artritis, hernias, agotamiento. Se sumó el avance implacable de una enfermedad ocular. En 1637, Galileo quedó completamente ciego. Es uno de los momentos más irónicos de la historia. El hombre que abrió los cielos a la humanidad quedó condenado a no volver a ver la luz. Galileo lo expresó con una tristeza desbordante. Estos cielos, el sol, la luna y las estrellas que yo revelé a otros, ahora se han vuelto algo extraño para mí. Pero incluso en la oscuridad absoluta, su mente no se apagó. Fue entonces cuando se reveló la verdadera dimensión de su genio. Su ciencia ya no dependía del telescopio, sino de la lógica pura, la memoria, la geometría mental. En la oscuridad, Galileo siguió creando luz. Ingo, la obra final que escapó de Roma. Dos nuevas ciencias: ciego, vigilado, enfermo, derrotado en apariencia. Galileo emprendió su mayor acto de resistencia intelectual. Decidió escribir un libro que resumiera toda su física terrestre. Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. No trataba de astronomía, tema prohibido, sino de las bases de Amapre Seraro I, resistencia de materiales. ¿Cómo y por qué las estructuras se rompen? Por primera vez en la historia, alguien explicaba que la fuerza no escala de forma proporcional con el tamaño. Un gigante no es simplemente un humano grande, es físicamente distinto. Tremboatlpicero 2, cinemática. El estudio del movimiento, la caída de los cuerpos, la aceleración uniforme, las trayectorias parabólicas. Era el triunfo definitivo del experimento sobre Aristóteles. Este libro, nacido en prisión, sería el punto de partida de Isaac Newton. El futuro de la física descansaba en las manos temblorosas de un anciano ciego. Pero había un problema. Roma había prohibido la publicación de cualquier obra de Galileo. Publicarlo en Italia significaba volver a ser juzgado, incluso morir. Entonces comenzó uno de los episodios más fascinantes del siglo XVII, el contrabando intelectual. Con la ayuda de discípulos leales como Viviani y una red clandestina de sabios europeos, Galileo organizó la fuga de su manuscrito. Lo enviaron con enorme riesgo hacia Holanda, tierra de tolerancia y libertad de prensa, donde el editor protestante Elsevier aceptó publicarlo. Contra todo pronóstico, el libro escapó. Roma podía encadenar su cuerpo, pero no podía encadenar sus ideas.
el final del hombre y el nacimiento del símbolo Galileo. Murió en Arcetri el 8 de enero de 1642, sin funeral público, sin honores, aún bajo arresto, aún oficialmente sospechoso de herejía. Pero su obra ya había cruzado las fronteras. Lo que escribió en la oscuridad iluminó el camino de la Ilustración. Mientras su cuerpo se apagaba en silencio, sus ideas se encendían en Londres, Leiden y París. El hombre fue silenciado. El genio jamás. Y así, aunque no lo dijera en voz alta en la sala de la Inquisición, aunque sus enemigos lo obligaran a arrodillarse, la tierra siguió moviéndose. Y con ella, la historia. La verdad, por mucho que se intente enterrarla, no desaparece. Solo espera escondida en libros de contrabando, en manuscritos copiados en secreto, en mentes que se niegan a olvidar. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la última gran obra de Galileo. Su manuscrito, fruto de décadas de trabajo, fue copiado cuidadosamente a mano por sus discípulos. Luego, según la tradición, fue sacado de Italia como si fuera un criminal. Escondido entre ropas sucias, camuflado dentro de libros inocentes, esquivando la mirada de los censores papales. Era más que papel, era una bomba intelectual. Cuando el manuscrito llegó por fin a Holanda, el editor protestante Lodewijk Elsevier, en Leiden, entendió lo que tenía entre manos. En 1638, apenas 4 años antes de la muerte de Galileo, publicó en discursos y demostraciones matemáticas sobre 2 nuevas ciencias. Había ocurrido lo impensable. Una obra escrita en prisión por un anciano ciego y vigilado había escapado de Roma y ahora pertenecía al mundo. Daró triunfo sobre la censura, nacimiento de un legado. La publicación de 2 nuevas ciencias fuera de Italia tuvo consecuencias enormes. 1-1, una victoria sobre la censura. Mostró que la autoridad del Papa tenía límites. Podía controlar imprentas dentro de sus fronteras, pero no podía gobernar la razón humana ni sus viajes secretos. Al ver su libro impreso en Holanda, Galileo, aún ciego y confinado, sintió un alivio inmenso. Había perdido su libertad, pero no había perdido su voz. 2. El eslabón entre Aristóteles y Newton, 2 nuevas ciencias, se convirtió en el puente entre la física antigua y la física moderna. Allí estaba formulada correctamente la ley de caída de los cuerpos. Allí estaba la base de la cinemática, la forma matemática de describir el movimiento. Mientras Italia lo llamaba sospechoso de herejía, el resto de Europa se preparaba para usar sus ideas como cimiento. 3. La ironía de la historia. Es una ironía dolorosa. La obra más importante de un científico italiano tuvo que ser publicada en una nación protestante, por un editor que vivía precisamente de ese clima de libertad intelectual que la Contrarreforma había intentado sofocar. Mientras Roma lo castigaba, Holanda lo consagraba. Y a pesar de su ceguera y su arresto domiciliario, Galileo supo que su conocimiento había escapado. La antorcha estaba en manos de la siguiente generación. Lázaro, de Galileo a Newton. La venganza silenciosa de la ciencia. Galileo murió en 1642. Ese mismo año nació, en Inglaterra, un niño llamado Isaac Newton. Décadas más tarde, Newton leería 2 nuevas ciencias y utilizaría sus principios como peldaños para construir algo aún más vasto, los Principia Mathematica, donde formularía la ley de la gravitación universal. Galileo había dado la idea de inercia, la caída uniforme de los cuerpos, la necesidad de cuantificar el movimiento. Newton tomó todo eso y lo usó para demostrar matemáticamente no solo que la Tierra se mueve, sino por qué se mueve. En ese sentido, la física de Newton es también la venganza intelectual de Galileo. Lo que Roma intentó sofocar, Inglaterra lo celebró.
y el contraste entre la tragedia del italiano y el éxito del inglés fue una lección planetaria sobre el valor de la tolerancia. Signo del laboratorio al pensamiento político, Galileo y la Ilustración. El juicio de Galileo no solo cambió la física, cambió la forma en que Europa pensaba el poder. Su condena en 1633, su humillación pública y la campaña de censura posterior se convirtieron en manos de los filósofos de la Ilustración en el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando el Estado se fusiona con el dogma. Titiziatron. John Locke, padre del liberalismo clásico, defendió la tolerancia religiosa y la separación de poderes. La historia de Galileo reforzaba sus argumentos. Cuando una sola institución decide que es verdad en todos los ámbitos, la razón se convierte en víctima. Diceva. Voltaire, el más feroz de los ilustrados, hizo del caso Galileo un arma retórica. En sus escritos presentó al astrónomo no solo como científico, sino como héroe moral. Para él, el juicio de 1633 era la prueba suprema de aquello que llamaba l'infame, la infamia del fanatismo y la opresión intelectual. Difundiendo la historia de Galileo por toda Europa, Voltaire ayudó a transformarlo de un sabio italiano en un símbolo universal de la libertad de pensamiento. La Iglesia quiso matar una teoría, la Ilustración la convirtió en bandera. Mávaros la lenta, tardía y forzada rehabilitación. La historia de Galileo no acabó con su muerte. Continuó durante siglos dentro de la propia Iglesia. El problema era incómodo. Para el siglo XVIII, el mundo entero sabía que la Tierra se movía. La física de Newton lo había demostrado con una precisión aplastante. Seguir defendiendo el geocentrismo ya no era un error teológico, era un ridículo. Teredota. Primeras grietas en el muro. 1741, el Papa Benedicto XIV permite la publicación de una edición controlada de las obras de Galileo. Il 75 se levanta la prohibición general de los libros que defendían el movimiento de la Tierra. Copérnico y otros heliocentristas salen del índice. Pero el diálogo seguía vetado. No fue hasta 1835 cuando las obras de Galileo fueron finalmente eliminadas del Index Librorum Prohibitorum. Para entonces, nadie tomaba en serio el geocentrismo. La Iglesia simplemente estaba admitiendo, con 2 siglos de retraso, lo que la ciencia ya había establecido. 1992, el perdón tardío. El reconocimiento moral llegó aún más tarde. En 1979, el Papa Juan Pablo II pidió reexaminar el caso. Tras años de estudio, en 1992, el Vaticano declaró oficialmente que la condena de Galileo había sido un error. El Papa reconoció que los teólogos de 1633 no supieron distinguir entre la verdad de la Escritura y de su interpretación humana falible. En otras palabras, la Iglesia acabó aceptando la distinción que Galileo había formulado casi 4 siglos antes en su carta a la Gran Duquesa Cristina. La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo va el cielo. La rehabilitación final no fue solo un perdón a un hombre muerto hacía siglos, fue la admisión de que su método, la razón experimental, la observación, la matemática, había vencido definitivamente al dogma como herramienta para entender el mundo físico. 0. La verdadera victoria de Galileo, la verdad del movimiento de la Tierra, resurgió no por decreto, sino porque, generación tras generación, los experimentos y los cálculos seguían llegando a la misma conclusión. La Iglesia no se dio ante un ejército, ni ante una revolución política. Se dio ante algo mucho más silencioso e implacable: los hechos. El destino final de Galileo demuestra que las ideas basadas en evidencia son más duraderas que cualquier poder. Los decretos pueden cambiar, las instituciones pueden pedir perdón,
Pero una vez que la humanidad ha visto a Júpiter con lunas, nadie puede volver a fingir que no están ahí. Skaknisi. Epílogo. El fuego que no se apaga. Hemos viajado juntos por la vida de Galileo Galilei, desde las primeras disonancias musicales de su padre, que le enseñaron a sospechar de la tradición, pasando por el éxtasis de los descubrimientos en Padua, hasta la jaula dorada de Florencia, la traición política, la humillación ante la Inquisición y la soledad de Arcetri. Vimos cómo un hombre de carne y hueso fue derrotado, obligado a arrodillarse, a negar lo que sabía que era cierto, a morir ciego, encerrado tras perder a la hija que más amaba. La Inquisición pensó que, al destruir al mensajero, podía matar el mensaje. Creyeron que quemando libros y obligando a jurar, podrían detener la conversación que Galileo había iniciado con el universo. Pero el conocimiento, una vez expresado en el lenguaje frío y exacto de las matemáticas, es irreductible, no se deja encadenar. El juicio de 1633 no fue el final. Fue el detonador. Al intentar silenciarlo, la Iglesia convirtió a Galileo en el mártir más poderoso de la historia intelectual. Sus manuscritos, sacados de contrabando en la noche, se transformaron en el cimiento de la física moderna. Newton probó con ecuaciones lo que Galileo había visto con el telescopio. La autoridad puede doblar al hombre, pero no puede doblegar a la razón. Tardaron siglos, pero al final, la verdad de las lunas de Júpiter, de las fases de Venus, del movimiento de la Tierra, se impuso. Hoy miramos a Galileo no solo como el astrónomo que movió la Tierra, sino como un símbolo eterno de la valentía intelectual. Su vida nos recuerda algo esencial. El progreso humano depende de la voluntad de mirar, de dudar y de medir. Aunque el poder diga lo contrario, él y sin embargo se mueve. Sea una frase real o una leyenda, ya no le pertenece solo a él. Es también nuestra consigna. La verdad no se somete a la opinión, y la llama del conocimiento, una vez encendida, puede ser atacada, sofocada, desviada, pero nunca completamente apagada. Si este viaje por la vida de Galileo te acompañó en la noche y te ayudó a descansar mientras aprendías, entonces mi misión está cumplida. Yo soy el historiador nocturno, tu compañero fiel en las horas de insomnio. Si este relato te gustó, déjame tu buen like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué otra historia te gustaría que desenterremos juntos en próximos videos. Cada comentario lo leo con atención. Gracias por escucharme. Hasta la próxima aventura.